Presidente, señora consejera, ¿qué acciones inmediatas tiene prevista su consejería para la búsqueda de un reparto más equitativo de los cupos pesqueros entre las comunidades del Cantábrico en las negociaciones que actualmente están en curso? Gracias. De nuevo, señora consejera. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor García, el reparto de las posibilidades de pesca es competencia del Ministerio. Desde el Gobierno del Principado hemos sido críticos con la orden que regula las posibilidades de pesca en el caladero Cantábrico y Noroeste, especialmente lo que tiene que ver con el reparto para la xarda, que, como usted dice en su exposición de motivos, no se ajusta a criterios razonables, sino que se basa en unos pretendidos derechos históricos. Lo hemos dicho así. No solamente lo hemos dicho, hemos planteado recursos contenciosos administrativos frente a las diferentes órdenes en el año 2013, 14 y 15 que establecían el plan de gestión de los buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste, con sentencias favorables, como es conocido, al Gobierno del Principado de Asturias, las dos primeras, y está pendiente la relativa a la última, que sí está admitida a trámite. También planteamos otro recurso, en esta ocasión en el año 2015, frente a una resolución que establecía la apertura de la pesquería de caballa en ese año para los buques de otros artes distintos al arrastre y al cerco ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también con sentencia favorable. Y, además, hemos sido, yo creo que la consejería que primero planteó la exigencia de una consideración de la dimensión social, de la sostenibilidad económica y de la dependencia de las diferentes poblaciones pesqueras de diferentes especies y teniendo en cuenta las artes de pesca más tradicionales y más ambientalmente sostenibles. Lo hemos hecho en todos los foros en los que hemos tenido oportunidad, en Madrid y también en Bruselas, ya durante la pasada legislatura, y lo seguimos haciendo en esta, denunciando además los diferentes acuerdos que se están produciendo a nivel de Estados y su repercusión en la flota asturiana, sin ningún tipo de tapujos y con absoluta claridad. Gracias, señor presidente. Gracias, consejera. Señor García tiene la palabra. Señora consejera, efectivamente, la negociación de las cuotas pesqueras corresponde a los Estados miembros de la Comunidad Europea y al final el Consejo de Ministros de la Comunidad Europea asigna unas cuotas a los Estados. Pero hay dos actitudes de cara a una negociación. Una es una actitud de resignación y de aceptación de lo que te digan en Europa o de lo que le digan al Gobierno central en Europa, sobre todo si el Gobierno central presenta primero, como en el cuento de Pedro y el Lobo, que la cosa está fatal, que nos van a quitar el 30% de cuota de merluza antes de ir a la negociación con Bruselas, para después, cuando se realiza la negociación y solamente nos quitan el 13%, presentarlo como un éxito. Hay que hacer una reflexión sobre esta actitud de la señora ministra de Agricultura y Pesca. Y otra actitud, usted dice que han sido críticos, yo no lo dudo, pero yo creo que tenemos que ser mucho más combativos en defensa de los intereses de la pesca asturiana. ¿Por qué? Porque la realidad que tenemos es que cada vez que se negocia en Europa un cupo, salimos perdiendo. En casi todos los frentes. En este caso hemos perdido un 13% de cuota de merluza para el año 2018 del cupo y un 20% de cuota de la xarda, señora consejera. De 2 millones de toneladas a 1,3 millones de toneladas para este año. ¿Cuál es la consecuencia? Que efectivamente los armadores, los barcos de volanteros, etcétera, asturianos, disminuyen las unidades a marchas forzadas y hemos perdido el 40% de la flota en los últimos años, porque además de no haber relevo generacional, no hay mercado, no hay suficientes capturas para sobrevivir. Entonces, en ese contexto, señora consejera, ahora mismo, este año, para el año 2018, y vamos a centrar el tiro de la pregunta, estamos en una situación en la que nosotros creemos que todavía se puede hacer algo por mejorar esa situación. No podemos resignarnos a perder el 13% de la merluza y el 20% de la caballa y a que se pesque solamente caballa en Asturias durante 5 días al año, cuando el resto de las flotas del País Vasco, Cantabria, Galicia, etcétera, pueden pescar hasta 3 meses. Ese tipo de reparto sabemos que es muy difícil de combatir, pero se puede mejorar. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Negociando y presionando al Gobierno central para que mejore las cuotas que corresponden a Asturias. Recientemente, el secretario de Estado de Pesca del Ministerio de Agricultura, que además es asturiano, ha hecho unas declaraciones en las que dice que se puede mejorar
la cuota de la merluza del año 2018 si algún Estado miembro de la UE negocia la cesión de toneladas de esta especie para que podamos nosotros aumentar el cupo. Es decir, es un condicionante muy complicado. Algún Estado miembro nos tiene que ceder ahora, después de cerrar la negociación, cupo de merluza y además en ese cupo Asturias saldría ganando algo. Lo que le pedimos es que hable con él, vuelva a hablar con él y que lo intente insistentemente porque sería una forma de recuperar una parte del cupo que tenemos. Otra forma es la famosa, el cupo que nos correspondería por la famosa flexibilidad interanual, es decir, los excesos de cupo que hay, que se producen cuando se captura una especie. El Ministerio hace un balance anual y puede haber especies en las que no se llegó al cupo total y entonces da un exceso de cupo para el año siguiente. Lo que le pedimos es que negocie con el Ministerio para que ese exceso de cupo se conozca antes de la campaña. Por ejemplo, en el caso de la xarda, si se conoce después, haces la campaña de la xarda, después resulta que tenías un 10% más de cupo y tienes que volver a armar los barcos y demás para hacer la campaña y ya no puedes. Lo lógico es negociar con el Ministerio, que se conozca antes y que se asigne ese cupo antes de que se inicie la campaña de pesca correspondiente. Y por último, la cuestión de la parada biológica en aguas del Cantábrico. Recientemente hemos visto que el País Vasco ha parado un mes la pesca de algunas especies, relacionado además con un estudio y una investigación a través del Instituto de Investigación de Pesca del País Vasco, que nosotros no tenemos, pero que está ligado a un estudio científico. Señora consejera, ¿no es posible que Asturias estudie la posibilidad de que alguna de las especies de nuestras costas se realice un tipo de paro biológico similar, puesto que además durante el mes de paro biológico la Comunidad Europea subvenciona los gastos y los salarios de los barcos que están en ese paro biológico y contribuye sobre todo a regenerar nuestra flota, o sea, nuestras especies marinas? Por ahí va, yo creo, nosotros creemos la acción política que usted tiene que ejercer. Es decir, ser mucho más combativos y mucho más beligerantes con Madrid, en este caso, en las cuotas que nos corresponden a nivel de comunidades autónomas, a nivel interno, y desde luego defender mucho mejor nuestro posicionamiento en Europa, porque, como digo, el resultado de todas las negociaciones es que Asturias siempre sale perdiendo. Muchas gracias. Gracias, señor García. Señora consejera, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor García, es de dominio público, lo conoce el sector pesquero asturiano, también el gallego, que la Consejería y el Gobierno del Principado de Asturias ha sido beligerante en la reclamación de los derechos de la flota pesquera asturiana. Usted decía, caben dos actitudes, la de resignación o una activamente crítica. No nos hemos resignado, en absoluto nos hemos resignado. Al contrario, no hemos dejado de reclamar una revisión del reparto de cupos. No hemos dejado de reclamarlo. Lo hemos hecho en la vía política, lo hemos hecho en la vía judicial, lo hemos hecho en todas las instancias. En diciembre, cuando se cerró el último acuerdo entre ministros de los Estados en Bruselas, la única comunidad autónoma que salió claramente a decir que el reparto había sido lesivo fue la asturiana. ¿Escuchó usted a la consejera gallega quejarse del reparto? Estaba en Bruselas con la ministra, acompañando a la ministra. Para un segmento importantísimo de la flota gallega, el reparto es igualmente lesivo que para la asturiana. Pero usted no habrá escuchado a la consejera gallega defender los cupos de xarda ni los cupos de merluza para sus... bueno, sí, seguramente ese gesto lo interpreto de forma adecuada, señor García. Pero mire, nosotros efectivamente hemos planteado nuestra reivindicación sin desfallecer, incluso en Bruselas. Estuvimos en más de una ocasión en compañía del presidente de la Federación de Cofradías ante diferentes autoridades competentes en materia de pesca y incluso en el año 2015 hubo una carta de varios eurodiputados, entre ellos la alemana Ulrike Rodust, que es la coordinadora del Comité de Pesquerías del Parlamento Europeo, que la dirigió a la ministra Isabel García Tejerina, apoyando la posición del Gobierno asturiano en sus reclamaciones y recriminando al Ministerio la utilización de criterios no transparentes para la distribución de cuotas entre la flota artesanal. Hemos promovido desde Asturias, la consejera que le habla, iniciativas parlamentarias incluso en el Congreso de los Diputados.
El año pasado se debatió una proposición no de ley, lo hizo el Grupo Socialista, una proposición en la que se instaba al Gobierno a que, en diálogo con las comunidades autónomas afectadas y al sector pesquero de las mismas, se modificara la orden por la que se establece un plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste y se cambie el modelo de reparto de posibilidades de pesca para las especies sometidas a totales admisibles de capturas, objetivo de las flotas de cerco y otros artes distintos del arrastre y el cerco, de forma que se consiga un reparto más equitativo. Lamentablemente, esta iniciativa, que fue, como le digo, promovida por el PSOE, se aprobó el 14 de febrero, como le decía, pero no contó con su apoyo. Su grupo se abstuvo, señor García. Votaron en contra, es verdad, el PP y el PNV. Pero, siguiendo en esta línea, el año pasado, nada más que tomó posesión el actual secretario general de Pesca, se reunió en Oviedo, en la consejería, con la consejera que le habla y con un único asunto sobre la mesa, que son las cuotas y su distribución. Consecuencia de esa reunión, es verdad que conseguimos el incremento de 463 toneladas de caballa para la flota asturiana de artes menores, condonando de esta forma una sanción doblemente injusta impuesta por el antecesor en la Secretaría General de Pesca y que nosotros habíamos recurrido. Y todavía el viernes pasado, de nuevo, en la consejería, el secretario general de Pesca, la directora general de Recursos Pesqueros, que también es asturiana, Isabel Artime, el presidente de la Federación de Cofradías y el responsable de temas de agricultura y pesca de la delegación del Gobierno, con el director general de Pesca de Asturias y con la consejera que le habla, volvimos a reunirnos para plantear cuál es la situación de la flota asturiana, particularmente con dos especies, que son la merluza y la caballa. Y obtuvimos el compromiso del secretario de Pesca de flexibilizar el intercambio de cuotas, de revisar a medio plazo el reparto en el Cantábrico y Noroeste y de poner a disposición de los censos de artes menores, palangre de fondo y volanta, recursos, fundamentalmente merluza, que en estos momentos se está negociando con Portugal y con Francia y que permitan paliar la situación actual. Respecto de la parada biológica, el País Vasco cierra sus aguas interiores, que es en lo que es competente. Porque si hablamos de parada biológica, usted lo sabe, tenemos que distinguir las aguas interiores del Caladero Noroeste. Para el Caladero Noroeste, ¿qué hace falta? Acuerdo de las comunidades autónomas y del sector. Para las aguas interiores, por supuesto que hace falta acuerdo del sector, que a día de hoy no ha solicitado la parada biológica. Por lo tanto, primer elemento a tener en cuenta. Pero es que el País Vasco cierra su caladero a todas las artes. Lo cierra totalmente y además establece una serie de medidas y de criterios que son obligatorias, entre ellos la incorporación de un sistema de seguimiento GPS. En definitiva, señoría, estamos trabajando de la mano del sector, que siempre nos ha acompañado, que conoce perfectamente lo que hacemos y cómo lo hacemos y que ha respaldado mayoritariamente las iniciativas del Gobierno y que sabe perfectamente dónde está el problema. Y el problema no está en Asturias, señoría, el problema está en Madrid. Gracias, señor presidente.